Muchas gracias, señor presidente, señora consejera. Bueno, el Grupo Parlamentario Aragonés considera que ciertas consecuciones sociales dentro de la empresa pues puede ser beneficiosos. De hecho, además, la economía social es parte de la propia ciencia económica, pero hay que recordar la adhesión voluntaria y abierta de las empresas que se quieran adherir a la economía social. Es decir, algo que tiene que quedar claro en uno de los 8 o 10 principios que tiene la economía social y solidaria como base es la adhesión voluntaria y abierta. Y luego el Gobierno puede implementar políticas dentro de lo que es la economía social y solidaria. Pero vuelvo a decir, las empresas, la razón de ser que tienen las empresas como base, en primer lugar, es la subsistencia, la supervivencia, conseguir beneficios y, además, si el empresario tiene una visión de intentar revertir a nivel social, pues bueno, puede aplicar políticas de economía social y solidaria que luego el Gobierno puede implementar de una manera o de otra. Pero nos movemos en un escenario de una economía global en donde pues priman la competitividad de las propias empresas y donde ya el propio empresario, aquel que se juega su patrimonio, aquel que se juega su dinero, en definitiva, puede adherirse de forma voluntaria y de forma abierta. Nosotros lo hemos dicho en más de una ocasión. Y aquí está el Gobierno de Aragón, PSOE Chunta Aragonesista, con el beneplácito y el apoyo de Podemos y de Izquierda Unida, especialmente a la hora de aprobar los presupuestos, pero nosotros creemos que antes de hablar de lo que es la economía social y solidaria, nosotros hablaríamos de políticas que impulsen y fomenten el empleo en Aragón. Y estamos ante uno de los presupuestos de la historia que menos impulsan y fomentan el empleo y fomentan e impulsan a las empresas en Aragón. Con lo cual, se puede hablar de economía social y solidaria de forma paralela, pero lo primero es intentar fomentar que las empresas y que la reactivación económica aquí en nuestro territorio tengan una cierta predominancia. Y se lo voy a decir muy claro. Además, el otro día lo hemos dicho a la consejera por activa y por pasiva, el otro día la comparecencia que tuvimos con el director general del Instituto Aragonés de Fomento, que comentaba que no era necesario tener ninguna estrategia a la hora de fomentar y crear empleo, porque lo que había que hacer es hacer diferentes líneas de acción que fueran impulsando la economía de Aragón. Eso dentro de cualquier curso, incluidos los del IAF, cuando en 2007 iban al medio rural con los másteres de excelencia de los empresarios, decían que hay que tener una visión, con una misión, con unas normas y con unos valores. Y dentro de los valores es donde se puede incluir todo lo que cada empresa quiera hacer a la hora de aplicar economía social y solidaria. La verdad es que el Gobierno no tiene estrategia de empleo, no tiene estrategia para potenciar ligada a unos fondos e impulsar a las empresas, que son las que en definitiva crean empleo aquí en Aragón. Y por tanto, antes de hablar, de verdad, señores de Podemos, señores del Gobierno, antes de hablar de economía social y solidaria, que también se puede hacer, tenemos que hablar de forma importante, tras casi un año de Gobierno, de políticas que impulsen y de políticas que fomenten el empleo en nuestra comunidad. Y no solo a la hora de crear nuevo empleo, sino especialmente de fijar la economía y de fijar a las empresas que tenemos aquí en Aragón. Para el Partido Aragonés, economía social y solidaria no es, ni tampoco impulsa la economía, reducir un 40% el presupuesto en turismo. Economía social y solidaria, y tampoco fomenta la economía y el impulso a nuestras empresas, no es reducir un 37% los presupuestos en materia de comercio. Economía social y solidaria y no fomenta el impulso de nuestras empresas, no es reducir un 17% el presupuesto en industria. Economía social y solidaria y no fomenta el empleo, no es reducir un 26% en lo que son los presupuestos en minería y energía. Eso no es ni economía social ni solidaria, ni naturalmente en primer grado impulsa el empleo. Ni tampoco es economía social ni solidaria, ni tampoco fomenta el empleo ni la instalación de empresas en nuestra ciudad, aumentar un gran número de impuestos que graven y lastren a las empresas. Hablo principalmente del impuesto de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, sucesiones, donaciones, hidrocarburos, el transporte del cable. Les puedo citar un caso de una empresa donde estoy yo, que esos impuestos les va a costar 1 millón de euros más al año de su actividad económica, con lo cual van a entrar en pérdidas. ¿Cómo van a hacer economía social y solidaria si no estamos fomentando el empleo, si no fomentamos las empresas que están en Aragón que puedan sobrevivir, ni fomentamos que venga la nueva inversión? Y una vez que resolvamos todo eso, y una vez que el Gobierno resuelva eso de forma decidida, podremos empezar a hablar de economía social y solidaria, podremos hablar de la inclusión de cláusulas sociales, podremos hablar, que también estamos de acuerdo, de la formación de economía social y solidaria.
y podremos hablar de crear empleo. Y simplemente, presidente, acabo simplemente, señora consejera, diciendo la frase que creo que todos nos sentimos orgullosos y que en definitiva resume todo. La mejor economía social y solidaria es la creación de empleo para que se creen puestos de trabajo y nuestras empresas y nuestras pymes en Aragón puedan prosperar.